Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast hecho con mucho cariño para todos ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de, como les digo siempre, esas pequeñas prácticas que podemos hacer en nuestra vida diaria para tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Como siempre les recuerdo, este programa lo hacemos dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy con un tema muy interesante que nos concierne a todos y lo he titulado Hablemos de Santidad. Y es que este tema es muy especial porque es un cuestionamiento que muchos de nosotros nos hacemos en esta actualidad. ¿Cómo ser santo hoy? ¿Es acaso esto un llamado solo para algunos o es un llamado para todos? Hoy vamos a responder a varias de estas preguntas en este episodio y lo vamos a hacer a través precisamente de la vida de algunos santos, como San Francisco de Asís, Padre Pío, Carlo Acutis. También vamos a hablar de Madre Teresa y de Santa Teresita. Para ello he traído un invitado espectacular, idóneo para este tema. Es una persona que decidió decirle que sí a nuestro Señor, a la vida religiosa. Y hoy tiene una misión muy grande que todos los días la va caminando con mucho fervor y mucha fe. Y viene aquí para inspirarnos y traernos mucha luz en este tema. Con ustedes, sin más preámbulos, Fray Tomás Chávez. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en este programa y afortunado de estar contigo compartiendo esto que a todos nos toca y es ese llamado precioso, nuestra mejor vocación, la más importante de todas. Así es. Soy muy feliz de que realmente esté aquí con nosotros y quiero decir, aquí todos los invitados son sumamente especiales, pero cuando vienen personas como usted, religiosos, que tienen ese conocimiento, me da mucha alegría porque podemos aclarar muchas dudas que incluso yo tengo a veces. Y esto es realmente un programa para que aprendamos todos juntos, así que de verdad, muchas gracias. Es para nosotros, Fray, una tradición en este programa empezar siempre con una oración. Okay. Pero esta vez, aprovechando su presencia, le quiero pedir muy humildemente que nos haga una hermosa oración para empezar y bendecir este espacio y el Espíritu Santo nos guíe y también para bendecir a Entre lo Humano y lo Divino. Gracias. Bueno, pues aquí aprovechando a Carlo Acutis, que traemos su reliquia y que él entró a evangelizar a través de las redes, a través de los medios de comunicación digitales, pues le pedimos que bendiga este programa porque creo que él hoy está invitándonos a despertar a esta vocación y un regalo que le podemos pedir a Carlo a través de estos días que ha sido canonizado es que nosotros encontremos nuestro llamado. Ya lo tenemos porque lo recibimos desde el bautismo, pero vamos a pedirle a Carlo esta gracia sencilla de que cada uno podamos de verdad descubrir el llamado que Dios nos ha hecho a la santidad. Aunque no sepamos muy bien qué significa, como cuando los discípulos, Jesús les dijo, sígueme, y pues solamente lo vieron a Él y lo siguieron, pues para ser santo hay que escuchar esta invitación de Dios y decirle que sí, aunque quizás no sabemos de qué se trata, pero es una aventura maravillosa y vamos a confiar en que lo mejor que nos puede pasar en la vida es llegar a ser santos. Decía otra santa, Edith Stein, que la peor cosa que nos podía pasar en el momento de nuestra muerte era darnos cuenta que no somos santos. Entonces es el gran sueño de Dios, la santidad, que es el don que Él nos da. No es algo que nosotros lo creamos o lo fabriquemos, no, es Dios quien nos hace santos por su gracia, por su don, por su amor. Y bueno, pues hoy, Carlo, tú que estás aquí con nosotros como nuestro amigo, ayúdanos, enséñanos este camino que tú descubriste con tanta sencillez y con tanta alegría. Te lo pedimos, Carlo, que estás ahí junto a María, junto a Jesús y todos los santos. Amén. Amén. Muchas gracias, Fray. Así, así sencillito. Así sencillito, ¿no? Muchas gracias, de verdad que lo valoro mucho. También contarle a la gente que nos está viendo que tenemos la reliquia de Carlo Acutis, aquí tenemos, son sus cabellos, ¿no? Sí. Y la otra que tenemos, cuéntenos un poquito de quién es. Pues es del Padre Pío, de la sangre, de las llagas de Padre Pío. A mí a veces me gusta pensar que cada reliquia
habla de quién es el santo. En el Padre Pío quizás es más fácil porque es su sangre y que él tuvo durante más de 50 años las llagas en el costado, en el hombro, en las manos y pies. Y uno dice, bueno, y de Carlo Acutis, pues son los cabellos. Y yo a veces pensaba, ¿no? Y digo, bueno, ¿y por qué los cabellos? Y el Evangelio, pues ya ves que dice, ¿no? En cuanto a ustedes, todos los cabellos de su cabeza están contados, ¿no? No tengan miedo. Ustedes valen más que todas las aves del cielo. Entonces, como que en el cabello está el ADN de una persona, no hay un cabello igual que otro, así como no hay un santo igual que otro. Y yo creo que eso habla de nuestra propia originalidad a la que Dios nos invita a vivir, ¿no? Como decía Carlo, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Entonces, el cabello, aunque pareciera que no es igual, ¿no? Y habla como de la pequeñez también, de cómo Dios nos hace santos desde la punta, ¿no? O desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Correcto. Tiene que ser toda la persona, todo lo humano, pues sí, ¿no? Para llegar hasta Dios. Aunque, como decías tú del programa, yo creo que ahora la santidad hay que entenderla más que llegar a Dios, es dejar que Dios llegue a nosotros. Que eso fue el camino también que encontró Teresita de Lisieux. Qué bello cómo lo dice, porque fíjese, ahí vamos aterrizando este tema, que yo creo que antes, quizás, estamos hablando de muchas décadas atrás, era difícil explicarle a la gente y yo creo que es difícil para los feligreses entender el concepto. Y entonces ahí cuando a veces tú no entiendes algo o no lo conoces, pues sí, sucede que no sabes cómo seguirlo, no sabes cómo enamorarte. Y es lo mismo que nos pasaría con una pareja, con una amistad, con un amigo, que tenemos cosas en común y vamos identificando y queremos descubrir más y le sacamos tiempo. Lo mismo pasa con este tema de la santidad. Si tenemos mucho desconocimiento, es muy difícil avanzar. Y lo que nuestro Señor quiere es que nos acerquemos cada vez más. Bueno, y sobre todo pensando que la santidad o ser santo era como algo que le pasaba a algunos. Predestinados, con revelaciones, con la capacidad de hacer milagros. Los modelos así de la santidad eran como algo inalcanzable, ¿no? Y precisamente la Iglesia, que fue reflexionando sobre su vocación principal, comprendió, y eso fue el aporte más importante, lo dice Juan Pablo II, del Concilio Vaticano II, que el aporte más grande del concilio fue el llamado a la santidad de toda la Iglesia. Porque antes los santos eran los mártires, los fundadores de una orden religiosa, alguien, vamos a decir, inimitable, y precisamente el Papa Juan Pablo II fue quien más canonizó a una madre de familia que tuvo un bebé en alto riesgo, que murió dando la vida, en fin, vidas así como ordinarias de los santos de la puerta de al lado, y que en realidad eso es lo que lo hace atractivo, pues porque entonces nos damos cuenta que la santidad sí es para todos. Yo te puedo decir que he conocido a, vamos a decir, 2 santos, a un hijo del Padre Pío, bueno, hijo espiritual, que está muy acelerado su proceso de canonización, Fray Modestino, y pues dicen que pronto quizás sea santo. Y bueno, pues conviví con él, pero como contigo ahorita, ¿no? No es que él fuera, se elevara en el cielo o tuviera, ¿no? Era una persona como nosotros. Pero ahí estaba un poco su secreto, en fin. Lo mismo que Carlo. Pues Carlo a mí me impresionó muchísimo cuando lo pude ver en Asís. Yo decía, parece un amigo de la prepa, ¿no? De cuando yo estaba en la escuela. Así es. Es que sí, son personas que vemos a Carlos y es como ver la foto de cualquier chico del high school, como lo llamamos acá. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el programa. ¿Qué es lo que hizo este chico para hoy poder ser llamado santo? Yo quería preguntarle algo, Fray, porque quiero poner un poquito a la gente en contexto. Cuéntenos un poquito de usted. ¿De quién es Fray Tomás Chávez? ¿Y qué fue lo que lo llevó a decir ese sí a Dios? Bueno, pues fíjate que curiosamente, como en mi experiencia, diría así, de recuerdos de la infancia, era que cuando yo iba a la iglesia sentía que Dios me decía que yo era para Él. No sabía qué quería decir eso, pero también sentía que yo no me podía casar. Aunque yo soñaba con una familia y seguramente lo que mucha gente o muchos pensamos de niños, yo iba a veces a esta iglesia que era de la Virgen de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México, y me acuerdo que en las bodas, a veces que estaba una boda,
cuando comulgaban los novios y tomaban el cáliz, yo decía, qué padre el día que me case, porque voy a poder beber del cáliz, ¿no? Digo, son cosas muy sencillas, pero sentía yo este llamado a algo que tenía que ver con Dios, pero donde como que estaba yo, vamos a decir, apartado, ¿no? No sabía qué quería decir eso. Bueno, pasó mucho tiempo, hasta que conocí a un fraile capuchino, ya estando en la universidad, ya pensando también que mi vida era diferente, me iba a casar. Tenía una novia, perdón, que cuando llegaba a visitarla, su papá se ponía a ver la tele en la tarde, ¿no? Y yo decía, pues si yo me caso, así va a ser mi vida. Y yo sentía como que algo más podía hacer. Y como que yo siempre he sido muy inquieto, ¿no? Pero no sabía qué era, hasta que conocí a este fraile capuchino, que también eso es importante, de encontrar un referente en la vida. En este momento a veces no hay mentores. Correcto. A gente que dices, yo quiero ser como él. Entonces, bueno, todo empezó con la vida del Padre Miracle. En la Sierra de Querétaro, que fue un fraile que vivió 40 años en la sierra, entregado a la gente. Y yo dije, wow, ese es un sacerdote de verdad, ¿no? A quien comencé a admirar. Entonces, él fue el que sembró mi vocación. Y bueno, aquí, gracias a Dios, aquí estoy. Ese es el pilar de Fray Tomás. Bueno, con esta primera parte y esta introducción de su vida vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Entre lo Humano y lo Divino. Bienvenidos nuevamente, aquí seguimos hablando de santidad con Fray Tomás Chávez, que está trayéndonos mucho conocimiento. Quedamos en una parte donde nos hablaba de su pilar y cómo nace esa vocación y esa decisión de dedicarse a la vida religiosa. Cuéntenos un poquito a la audiencia dónde vive. Cuéntenos qué hace en ese lugar. Actualmente vivo al norte de la ciudad de Cancún, que se le llama zona continental, Isla Mujeres, Ciudad Mujeres, pero realmente es más fácil entender Cancún al norte, en la selva, porque una señora hace como 20 años, soñadora, visionaria, la gente que es devota del Padre Pío, es muy devota, ¿no? Y yo así me he encontrado gente pues, muy impresionada por lo que el Padre Pío hace. El Padre Pío, a los capuchinos nos han conocido más casi por el Padre Pío que por San Francisco. Pues él decía, ¿no? En vida, Padre Pío, haces mucho ruido, ya no hagas milagros. Un fraile le decía, y Padre Pío le decía, no te preocupes si hago ruido, que cuando me muera voy a hacer más ruido. El Padre Pío era muy bromista, ¿no? Entonces un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, llama a una señora diciéndonos, tengo un terreno muy grande para ustedes, para el Padre Pío, para los capuchinos. Y el padre que contestó, el superior, dijo, no, esta es una broma. Bueno, ese es el proyecto del santuario del Padre Pío, que era selva, era un terreno muy grande, sin acceso, sin calle, pero que nosotros nos entusiasmamos por este proyecto porque estaba en una zona muy marginada de Cancún, que va mejorando poco a poco, y pues ahí se hizo este proyecto del santuario del Padre Pío, que es un lugar para rezar, para caminar. El Padre Pío le llamaban el fraile del Rosario, y el santuario de alguna manera como que se despertó más como las vistas de las personas, porque hicimos un sendero alrededor de todo del terreno, y empezamos ahí a hacer el camino de oración, y ahora es el camino del Padre Pío o el camino del Rosario. Entonces ahí vivo yo, y de repente pues salgo a dar a conocer un poquito, a llevar sus reliquias, a llevar exactamente a que los santos nos visiten. Pero bueno, la idea es que en vez de ir a Italia a ver al Padre Pío, puedan ir a Cancún, pues al santuario, a tener una experiencia de, como diría San Francisco, así como de eremitorio, ¿no? De encuentro desde la naturaleza, como que la selva tiene una parte también mística, diría, muy bonita, que te envuelve, ¿no? Entonces ahí estamos en esa parte de México. Qué hermoso. Suena, la verdad, muy, muy bonito. Fray, y una pregunta. Cuando usted habla de todo esto y nos cuenta del santuario y del rosario y del camino, que me imagino a la gente caminando el sendero y rezando, que debe ser, la verdad, un momento de conexión muy hermoso también con los otros feligreses. ¿Qué cree usted que puede esperar una persona que va a un sitio como este, a un santuario? Que se deje encontrar, porque la gente que llega como que se desconecta, ¿no? El lugar tiene algo especial, pienso que porque hay mucha naturaleza, mucho verde, y también seguramente ahí hay algo que tiene. Tenemos una capillita muy bonita que está dedicada a la Virgen de Guadalupe, que originalmente era una capilla de pura piedra que se estaba cayendo, era una ermita.
Aquí también se llama la ermita, ¿no? Sí, correcto. Bueno, esta era una ermita a la Virgen, y cuando yo llegué hace 4 años, que estaba como este proyecto todavía en marcha, más de la parte espiritual, dijimos, bueno, vamos a reconstruir la capilla, ¿no? Y por alguna razón, esta capilla quedó hermosa, ¿no? Le llamamos nosotros la porciúncula, y la gente ahí experimenta como mucha paz en ese lugar. Y les digo, es que experimentan paz porque la capilla está reconstruida. Y lo que Dios viene a hacer, y es un poquito lo que hace el Padre Pío, es reconstruirnos, ¿no? Desde la gracia. Yo pienso que un santo es una persona que se deja reconstruir. Porque, como decía un padre, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, ¿no? Entonces, para ser santos, todo eso que nos duele, que cargamos, que está roto, es a veces las mejores herramientas que Dios puede utilizar para ser esos santos que Él quiere para la comunidad o la misión que tenemos. Entonces, la gente que va ahí al santuario, les invitamos a ir a una experiencia de encuentro con ellos mismos, de oración y de búsqueda, ¿no? Desde precisamente la espiritualidad franciscana, que es mucho el tema de la contemplación y de la oración y del perdón. También yo les digo a veces, vienen al santuario a perdonar y a que Dios los reconstruya, ¿no? Así es. Muy importante esa parte del perdón. Yo creo que todos tenemos a veces que perdonarnos a nosotros mismos, a otros. Yo digo, que, bueno, no sé, es una idea, ¿no? Que para ser felices se ocupan 2 cosas. Sin duda, conocer a Dios y algo que tenga que ver con el perdón. Tenemos que perdonar a alguien o a algo o a nosotros, porque a veces cargamos muchas cosas como que nos impiden caminar, ¿no? Y el perdón es, al final, soltar. Totalmente. Y ahora que mencionaba eso del tema de la reconstrucción que me encanta, pensaba en San Francisco de Asís, que usted lo menciona también en sus charlas. Cuéntele un poquito a la gente por qué está la conexión con este tema de la reconstrucción. Es que San Francisco, en su época, él iba a rezar a una iglesia que igual se estaba cayendo en pedazos. Era la iglesia de San Damián, donde estaba un Cristo muy famoso, que es la imagen del Cristo de San Damián. Y Francisco escucha una voz que le dice, Francisco, repara mi casa que se está cayendo. Y entonces él con sus manos se pone a trabajar como, vamos a decir, como artesano, obrero, a pegar tabiques o piedras, y lo empiezan a seguir sus amigos, ¿no? Y entonces él dice, él se da cuenta pues, que la iglesia que tenía que reconstruir era otra, era pues, la iglesia universal, y luego va con el Papa a pedirle permiso pues, para vivir según el Evangelio. Entonces así es como las órdenes de aquella época, que se les llaman mendicantes, que caminaban, ¿no?, por las calles viviendo el Evangelio, pues hacen una reforma en toda la iglesia, acercándose a la gente. Y en ese sentido, San Francisco y Santo Domingo fueron los grandes reformadores. Digo esto también porque Carlo Acutis, es curioso cómo a sus 15 años, ahorita está haciendo una reforma en la iglesia desde volver a lo esencial. San Francisco, ¿qué hizo? Volver a la Eucaristía. Con San Francisco comenzó, para él era importantísimo valorar la Eucaristía, la presencia de la real, cuidar las iglesias y sobre todo, el amor también por los sacerdotes y el respeto por los sacerdotes, ¿no? Y la responsabilidad que tiene un sacerdote. Y Carlo también por ahí encontró, vamos a decir, esa fuerza en la Eucaristía, en la presencia real, como que van de la mano. San Francisco reforma con su nuevo estilo de vida, pero Carlo nos está ayudando a descubrir que lo más grande, lo más importante, lo tenemos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras casas. Incluso a Carlos le decían, no quieres ir a Jerusalén. Decía, no, ¿para qué si tengo a Jerusalén en cada sagrario, no? Entonces, como esa fuerza, ese encuentro que Carlos descubre en la Eucaristía, es lo que siento que está revolucionando al mundo, ¿no? Y ayudando a los jóvenes a de verdad descubrir que Dios está entre nosotros de una manera muy viva, muy personal. San Francisco vivió esa parte muy intensamente, ¿no? Entonces, en el santuario, pues yo también en ese sentido digo, se parece esta capilla de la Virgen un poco a la de San Damián, porque nos queremos reconstruir, ¿no? Y la reconstrucción la hace Dios, que eso también es algo que me gusta decir. Cuando Dios reconstruye algo, siempre le va a quedar más bonito, siempre es más bello, ¿no? Entonces, si tú te dejas reconstruir por la gracia, por Dios, en ese proceso, la obra final es mucho más hermosa que la original.
Me encanta eso porque es una invitación para que nosotros realmente dispongamos nuestros corazones. A veces decimos querer algo, pero no estamos dispuestos a lo que eso implica, ¿no? No estamos dispuestos a entregarnos y a confiar en lo que nuestro Señor tiene planeado para cada uno. ¿Sabes cuál es la clave ahí? Que decimos, queremos algo, pero es que más bien es la santidad como deseo, es ver qué es lo que Dios desea para mí. Y entonces ya no es mi proyecto, es el de Dios en mí. Qué bello. Ahora, dice todo esto y ¿sabe qué pienso, Fray? Me quedo pensando en otros santos y cómo ellos percibieron en su momento lo que sería esa reconstrucción de la iglesia. Por ejemplo, hablando de una de sus favoritas, que yo sé que es Santa Teresita. Ella, por ejemplo, hizo un aporte muy grande a la iglesia. Cuéntele un poquito a los que nos están viendo cuál cree usted que fue ese aporte tan importante y por qué y de dónde nacen todos esos pensamientos que ella tenía. Teresita dio la vuelta, ¿no? Hay quien dice que fue quien le regresó el evangelio a la iglesia en el siglo XX, porque en su tiempo la santidad era el camino de la perfección o la escalera de la perfección. Teresita, que se veía a sí misma y se conocía, decía, yo por ahí nunca voy a poder subir ni llegar. Y ella dice, ¿y por qué Dios me inspira la santidad si yo no puedo? Y piensa, estamos en una época de grandes inventos. En las casas de los ricos hay ascensores para subir de un piso a otro. Dice, a lo mejor Dios quiere que yo invente un camino rápido, un elevador, para llegar al cielo, ¿no? Y entendió ella que más que subir hacia Dios, Dios era el que iba a bajar por ella. Entonces ella hace algo totalmente distinto. En vez de buscar los méritos y la fuerza que se centra mucho en uno mismo, en la voluntad, en los méritos, Teresita dice, yo no tengo ningún mérito. Mi única esperanza es la confianza que he puesto en Dios para que Él me eleve hacia Él, ¿no? Y hace el ofrecimiento de su vida al amor misericordioso, entendiendo y creyendo que quien se ofrece a la misericordia como una víctima de amor va a ser consumida en el amor. Y dice Santa Teresita, ninguna persona que se ofrezca al amor misericordioso puede entrar al purgatorio. ¿Por qué? Porque el amor purifica. Entonces ella todo lo ve desde el amor, desde lo que Dios es capaz de hacer, no tanto de lo que yo soy capaz de hacer. Porque si tú te ves a ti, y lo mismo también dice Carlos, si quieres estar triste, mírate a ti mismo. Si quieres estar feliz, mírale a Dios. Entonces es confiar en las capacidades de Dios sobre mí, con mi debilidad, que en lo que yo puedo llegar a ser. Entonces por eso podemos llegar mucho más lejos con la confianza. Muy interesante. Fray, y por ejemplo, a diferencia de Padre Pío, Santa Teresita, digamos, no contaba con todos estos episodios místicos, porque el Padre Pío, pues, conocimiento de todos, muchos estigmas, muchas cosas pasaron en su vida desde que era muy pequeño. Para aquellas personas que nos están viendo y quizás dicen, pero ¿cómo voy a estar yo llamado a la santidad, Fray Tomás? Si yo, ¿qué voy a tener yo de santo? ¿Qué milagros voy a hacer? ¿Qué le podemos decir a esa gente que cree que es un tema para místicos solamente? En el plan de Dios, que ese es justamente el misterio, lo que le pasa a un santo, también Dios quiere que me pase a mí, porque la santidad del Padre Pío no son sus dones ni sus carismas. Los dones que el Padre Pío recibió fueron para la misión que Dios le confió. Entonces lo que ha hecho el Padre Pío santo fue su vida de fe, su obediencia, su capacidad de perdonar. Es decir, fue su respuesta a la gracia en lo que le tocó vivir. Entonces, Santa Teresita, que no tuvo, vamos a decir, ningún don especial, de hecho, cuando Teresita muere, una hermana de su comunidad dijo, ¿y de ella qué vamos a decir? Como que, pues, ¿quién era ella, no? O sea, como que no aparecía, ¿no? Y es doctora de la iglesia. Pero, vamos a decir, tan santa es ella como el Padre Pío, porque esa santidad no tiene que ver con esos dones, con los dones, sino más bien con la gracia que actúa. Es como por decir, es mejor una persona bajita, alta, mediana, güera. No, pues cada uno tiene que ser cada uno. Todos somos personas. Entonces el santo, casi en el camino de la sanación, tú te acabas dando cuenta que la mejor historia que te puede haber pasado fue la tuya. Que lo mejor que Dios pudo haber creado fue tu persona, ¿no? Y así acaba siendo esa unión contigo mismo, donde ya no quieres ser ni como el Padre Pío, ni como Carlo Acutis. Ellos son modelo, pero ahora tú haz tu propio camino de santidad, ¿no? Sé tú original, porque en ti hay un don original único que solo tú lo tienes.
Como los cabellos, somos individuos diferentes únicos y especiales. E irrepetibles. Correcto. Tú sabes que una gota de agua congelada, que habrá 1000 billones o trillones, nunca es igual que otra. Hacen como un prisma que jamás es igual. Es también como una huella digital. Las obras de Dios. Somos creaciones hechas, cada pincelada fue fríamente calculada. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Es un misterio. Totalmente, es un misterio porque solo Él lo podía hacer de esa manera tan especial. Y hablando también, decimos las diferencias de lo místico. Y ahora, si nos vamos a la parte del dolor, también se ha escuchado muchas veces decir, personas que, por ejemplo, me han comentado, Katy, pero es que yo siento que para ser santo hay que ser un mártir, hay que ser una víctima, hay que tener una vida de dolor y de sufrimiento. ¿Qué le podemos decir a las personas que piensan eso? Pues que el sufrimiento es algo muy humano. Decía también otra santa, Consolata. Dice, quien no ha sufrido, no ha vivido, ¿no? Personas creyentes o no creyentes van a sufrir. Y más bien el santo es quien ha entendido esa parte de dolor, reconciliándola y dándole un sentido. Porque el sufrimiento no es ni para un creyente o no creyente. Y no porque yo diga, voy a ser santo, ahora entonces yo voy a sufrir más. Esa sería una imagen muy negativa sobre quién es Dios como un padre, ¿no? O sea, Dios no quiere que suframos. Incluso pensando en el Padre Pío, él hizo un hospital de los más grandes que hay en el mundo, que se llama Casa Alivio del Sufrimiento. Jesús mismo luchó contra el sufrimiento, ¿no? El Evangelio es, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar la buena noticia a los pobres, para librar a los cautivos. Pero en ese camino de liberación hay dolor. Entonces, ese dolor que está en nosotros, en la vida, que Dios no lo quiere, pero que está ahí por el mal, por nuestras acciones, Dios de ahí saca un gran bien. Entonces no va a haber más sufrimiento. Y yo creo que más bien un santo, si algo tiene, es la alegría. O sea, la alegría de la verdadera santidad, por decirlo así, está con una alegría sobrenatural. Yo a una religiosa que fue hija del padre espiritual de Padre Pío, que es la mujer más feliz que conocí en mi vida, yo le decía, bueno, pero esta alegría, ¿de dónde la sacaste, no? Dije, tuve usted que haber sufrido, porque como que es una alegría, vamos a decir, pascual. Y me dijo, sí, años de lágrimas, ¿no? Todos tenemos que pasar por cierta Pascua, ¿no? Eso es humano, aquí, entre lo humano y lo divino, ¿no? Correcto. Más bien, ¿cómo podemos divinizar el sufrimiento dándole un sentido trascendente, donde pues al final también no tiene la última palabra, que eso también es la esperanza. El sufrimiento no tiene la última palabra, ¿no? Entonces, para ser santos no hay que sufrir. Para ser santos, más bien, hay que amar. Me quedo pensando en esa reflexión y yo digo, Padre, pero hay veces que las personas lo pueden tomar del otro lado. Por ejemplo, usted nos habla de hay que aprender a vivir con la alegría a pesar de la dificultad o la tribulación. Pero también decirle a esa gente, y corríjame usted si yo estoy equivocada, en que no necesariamente tenemos que ser un mártir o tenemos que sufrir o tenemos que pasar por algo muy doloroso para llegar a esa santidad. O sea, no todas las dificultades tienen que ser extremas. Hay personas que, bueno, cargan unas cruces muy pesadas, pero no es necesariamente un requisito para aquellos que están asustados viendo y dicen, Dios mío, ¿qué me espera? El misterio de la vida. Mi mamá, que tiene 86 años, siempre está sonriendo y es una mujer muy feliz. Ella estudió con los pasionistas, ¿no? Y ella decía, es que yo he estado esperando toda mi vida a ver a qué horas me llega mi cruz. Y mi mamá, como cualquier mamá, ha sufrido, pero ella no lo vive así. O sea, ha sufrido pues como cualquier madre, esposa, hija. Es más, mi mamá no conoció a su papá, porque cuando mi abuela estaba embarazada de ella, muere mi abuelo y nació, vamos a decir, sin conocer a su padre. Y ella luego dijo, bueno, así lo entendió, así lo interpretó, es que mi padre es Dios. Y como que ella siempre vivió, yo pienso que ella me transmitió mucho de ese amor a Dios. Dice, es que Dios es mi padre dice el Padre Celestial. Entonces, claro que sufrió, pero creo que la santidad, vamos a decir, ese sufrimiento, cuando le das un sentido o una actitud distinta, ya no es sufrimiento, ¿no? O sea, porque hay gente que sí, es más, hay gente que sufre lo mismo, o es más, hay gente que, vamos a decir, comete un pecado, y por las razones se culpa, se castiga, y otro se libera, sigue adelante,
O sea, no son tanto como las circunstancias o lo que te pasa, sino tú cómo lo puedes como ver en tu vida. Y ahí es donde siento que Dios te ayuda a mirar tu historia desde el amor, justamente quitando esa idea del dolor. Ahora, hay vidas que son un misterio de dolor tremendo y pues que al final no sabemos. O sea, es un misterio, ¿no? Correcto. Pero cada uno tenemos nuestra propia historia, nuestro propio camino y no nos podemos comparar. Así es. No, aquí hemos tenido muchos testimonios, Fray, de personas que vienen a compartirnos vidas donde ha habido mucho dolor, pero que con una sonrisa nos vienen a decir, aquí estoy, el Señor nunca me abandonó, el Señor me rescató, el Señor me sacó adelante. Entonces, ese es el verdadero gozo del que estamos aquí siempre hablando, invitando a la audiencia de busquemos a Dios para encontrar esa paz que solo Él nos puede dar y que nada ni nadie nos quita. Y pensando un poquito en Santa Teresita, que yo sé que le gusta tanto, y su libro Historia de un alma. ¿Cuál es para usted particularmente la enseñanza más bonita que le deja este libro y Santa Teresita en estas escrituras? La audacia, ¿no? Por ejemplo, ella decía, ella se dormía en la oración, ¿no? Y decía, en vez de pensar que porque soy débil y frágil, me duermo y me culpo, me pongo a pensar que un padre se complace tanto en su hijo si está despierto o dormido. Y entonces no puedo evitar pensar que Dios se complace cuando yo me duermo en sus brazos, cuando rezo. O sea, su capacidad de ver su vida desde el amor de Dios, porque como que ella todo lo que vivía lo filtraba desde el amor del Padre, ¿no? Ella tuvo un papá muy tierno, muy cercano, y no sé si eso seguramente le ayudó muchísimo a ver quién era Dios como Padre, ¿no? De ahí creo que intuyó muchas cosas sobre Dios como un Padre. Entonces ella es como fascinante en su audacia. Su mamá le dice, mamá, tú vas a ser santa. Y le dice su mamá, tú también, Teresita, tienes que portarte bien para que tú seas santa. Porque le dice, tú eres muy buena, mamá, y vas a ser santa. Dice, tú también tienes que ser buena. Dice, no, mamá, no te preocupes, porque como tú sí eres santa y tú vas a hacerlo, aunque yo no sea buena, me voy a agarrar tan fuerte a tu cuello que Dios no me va a poder separar de ti. Y voy a llegar contigo al cielo. O sea, todo era la capacidad, que eso es la audacia. El Papa Francisco era muy devoto de Santa Teresita. O sea, esa capacidad de ir más allá de lo que uno ve. Pero desde la confianza puedes inventar todas esas cosas o crearlas, ¿no? O sea, ella en su experiencia de la vida diaria siempre encontraba la manera para decir todo lo que me pasa, lo que hago, está conectado con Dios. Exactamente. Y que además es verdad. El Padre Pío dice que la peor tentación que existe es pensar que Dios no te está amando, ¿no? Y el Padre Pío en sus cartas a sus hijas espirituales decía, aquí Dios te está mostrando el amor de esta manera. Eso es lo que hace un director espiritual. Te ayuda a ver la presencia de Dios en tu vida desde lo que realmente Dios quiere o está obrando en tu vida, ¿no? No es como a veces lo interpretamos negativamente, porque claro, muchas cosas que pensamos sobre Dios no son ciertas. Y justamente el Evangelio, Teresita es como una mujer del Evangelio, el Evangelio es el que nos ayuda a encontrar al Dios verdadero. Como diría la Virgen de Guadalupe, al Dios por quien se vive, ¿no? Y al final es eso, el conocimiento del Dios verdadero. Yo en esto que estoy viviendo, quiero conocer al Dios verdadero, no al que me estoy imaginando. Acercarnos al Evangelio definitivamente y así encontraremos a nuestro Señor y a los mensajes que Él nos da. Fray, hablemos ahora de otro santo, este santo nuevo que tenemos, que tiene una historia muy hermosa, muy diferente si lo comparamos con los otros santos, Carlo Acutis. ¿Qué cree usted que hizo especial a este chico? ¿Cuál cree usted que fueron esos pasos que él decidió dar en su vida para en tan corto tiempo poder convertirse santo? Porque yo me imagino que muchos jóvenes están allá afuera diciendo, pero ¿cómo hizo este chico en 15 años para lograr esto? Volvería un poco a Santa Teresita, ¿no? La fuerza de la gracia. Teresita dice, tú, Señor, puedes hacerme santa en un instante. Y Carlos, si le preguntáramos, ¿no? Quiero atreverme un poco a hablar por él, pero si le dijéramos, Carlos, ¿cuál fue tu secreto? Yo creo que él diría, ¿no? Más o menos así. Dios me dio la gracia de saber que estaba en la Eucaristía, que estaba vivo, real. Y ese fue mi propósito, ¿no? Estar siempre con Jesús, porque no recibió esa gracia. Y que los papás, imagínate el niño que quiere jugar fútbol y todo el día anda con el balón, ya mijito, salta a jugar allá afuera, ¿no? Porque ya trae el chip del fútbol, por ejemplo, ¿no? Carlos traía esa intuición desde niño
de la presencia de Jesús, ¿no? Y él, en su pasión, quería dar a conocer a Jesús y quería decir al mundo que Jesús estaba en la Eucaristía. Y hace a los pocos años, muy niño, adolescente, esta página de los milagros eucarísticos. O sea, encontró el tesoro escondido muy joven. A veces en nuestra vida pasan muchos años sin haber encontrado ese tesoro, esa alegría. Y Carlos la tuvo desde el principio, ¿no? Y a los 15 años esa gracia pues hizo de él lo que hoy estamos celebrando, ¿no? Entonces se trata, yo pienso, de recibir una gracia. O sea, por eso es decir, Señor, dame esa gracia que tú tienes para mí para llegar a ser santo. Porque yo no la tengo ni la podré alcanzar. Y creo que su secreto de Carlos fue la presencia amorosísima de Jesús en la Eucaristía, que era lo que él quería contagiar a todos. Y por eso él dijo, mi autopista al cielo es la Eucaristía. No dijo mi camino tenebroso, dijo mi autopista, ¿no? Como San José Sánchez del Río dijo, mamá, nunca fue tan fácil llegar al cielo. Bueno, es verdad, él fue mártir. Pero Carlos pues tiene ahí una intuición muy grande que es más, la mamá de Carlos a mí me dijo que después de la canonización, ella decía, ¿no? El triunfo del corazón inmaculado de María, aquí que está la Virgen de Fátima, dice, será el triunfo de la Eucaristía. Y ella también la escuché decir que decía, cuando Carlos sea canonizado, vendrá un despertar eucarístico. Entonces, es como, o sea, nosotros, la gracia que recibió Carlos desde niño, la podemos recibir a los 20 años, a los 30, a los 40, pero ahí está. O sea, desde ahí podemos ir descubriendo tantas cosas. Él decía, ¿no? Si estás frente al sol, te vas a solear, te vas a broncear. Si estás frente a la Eucaristía, te vas a hacer santo. Ese fue su secreto, creo. No, yo estoy totalmente de acuerdo y con esa reflexión nos vamos, pero ya regresamos después de una pausa aquí en Entre lo Humano y lo Divino. Regresamos aquí con Fray Tomás Chávez, quien nos está hablando de santidad. Y estábamos hablando de Carlo Acutis, y hay una de sus frases célebres, es que muchos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa es una de las frases que yo creo que es muy significativa e importante y refleja mucho de lo que hoy deberíamos estar buscando en nuestra vida diaria como individuos. ¿Qué le puede decir a todos los que nos están viendo acerca de esa frase tan bonita? Pues sería justamente descubrir que dentro de nosotros hay algo que es original, es único y que creo que vale la pena descubrirlo o encontrarlo. Y ahí es como rehacerse, reconstruirse, precisamente porque a veces la vida, la historia, las heridas, ¿no? A veces han bloqueado nuestro crecimiento, ya sea emocional, de muchos tipos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hoy hay muchas herramientas como para hacer ese proceso de sanar lo que nosotros está a veces bloqueado y por miedo o por alguna razón no nos atrevemos a hacer lo que quisiéramos ser. No nos atrevemos como a dar ese paso de quitarnos las máscaras, vamos a decir, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ver a la mamá de Carlo Acutis, que no tiene ni una gota de maquillaje, porque no la necesita, porque su belleza es más interior o más desde ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, hoy que el mundo o los medios, bueno, no digo tanto los medios, vamos a decir la sociedad, es como mucho el tema de lo exterior, lo físico, sí. Lo que está por fuera, no valoramos como esa parte de dentro. Y dentro de nosotros, vamos a decir, está lo más bello, ¿no? La vida espiritual tiene que ser el encuentro, o va siendo el encuentro con la belleza interior que existe. Pero claro, si a veces nos han metido ideas o las creemos sobre nosotros mismos, nos da miedo entrar en nosotros, ¿no? Entonces, creo que mucho de la originalidad de la que Carlo habla es que cuando tú encuentras eso que es tuyo, que Dios ha puesto ahí, que es imagen suya, pues no tienes miedo o vergüenza de mostrarlo, porque eso es lo más auténtico de ti, lo que te hace ser tú, ¿no? Y para eso hay que vencer esos miedos, pero todos tenemos eso. Decía un cardenal, ¿no? Que en un congreso que había de jóvenes, alguien le decía, mira, todos igualitos, todos idénticos, con la misma ropa, con el mismo corte de pelo, o sea, ya como que no nos atrevemos a hacer eso que nos hace ser únicos, que nos identifica. Y en ese caso sí hay que salirnos un poquito como del común, ¿no? Y creo que para esa parte
sí hace falta encontrarnos, conocernos y encontrar que en esa parte, en eso que somos, esa es la clave, ¿no? Somos profundamente amados. Porque la parte en donde encontramos el amor de Dios es como en nuestra esencia. A veces estamos luchando, y lo dice la Madre Teresa, porque Dios nos ame siendo de tal manera. Y la Madre Teresa dice, no, es que Jesús tiene sed de ti, que sus mensajes del de la sed, como tú eres. No tienes que cambiar para que Jesús te ame más. No tienes que ser distinto para que Jesús te desee más o te anhele más. Entonces es como combatir, bueno, más bien es muy cansado buscar una apariencia, o es muy cansado, muy agotador, vamos a decir, como cumplir las expectativas, tanto de uno como de los demás. Cuando tú recibes el amor gratuito, el amor incondicional, porque eso sería el Evangelio, la experiencia del amor incondicional, de la cercanía de Dios, ya no te cansas por ser amado, porque entonces ya descubres que ya eres amado, ¿no? Entonces, creer en Dios sería creer en el amor que Dios me tiene, siendo yo quien soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser cada día más yo. Porque entre cada vez sea yo más auténtico o más yo, me quite las máscaras, experimentaré mucho más ese amor gratuito. Qué belleza, ¿sabe? Mi hijo de 9 años me preguntaba lo mismo el otro día acerca justamente de esta frase, por eso se la pregunté. Y yo le decía, hijo, ¿sabes qué? Yo creo que en tu individualidad lo que el Señor busca es que tú trates de ser diferente, no seguir los patrones, como usted dice, a menos de que estos sean ejemplares y sean pilares para tu vida, pero también creo que hay una importancia de poder ser responsables con ese libro de nuestra vida que vamos a escribir. Y por eso es que debemos buscar a Dios, porque ¿quién más nos puede guiar que el Espíritu Santo para que tomemos las decisiones correctas y nos vayamos por el camino indicado hacia Él? Por ahí Dios es tan humano que es el mejor terapeuta. Correcto, exacto. A veces Dios no te va a violentar para que, mira, eres así, acéptate. No, eso no. todo lo contrario. Dios no es la ternura que lleva a un autoconocimiento y a una autoaceptación. De hecho, una base, nos decía una vez un fraile, de una experiencia auténtica de Dios son 3 cosas: autoconocimiento, autoaceptación y autoconciencia. Y la autoaceptación profunda te la da el amor incondicional de Dios. Porque Dios te quiere abrazar en esa parte de ti que al amor a ti no te gusta. Pero ahí es donde Dios te está esperando para abrazarte. Me encanta, sabe que recuerdo una frase que ya mencionó aquí, es que Dios nos amó primero. Sí. Nosotros siempre estamos a veces como con ese desespero de tratar de encontrar cosas, y a lo mejor lo que tenemos es que dejar que Él nos encuentre y dejarnos llevar, abandonarnos en Él para poder encontrar esa paz y esa aceptación y ese amor. Se nos está acabando el tiempo, cosa que me da mucha tristeza, Fray. Pero más preguntitas, si sabe, tenía una pregunta muy importante. Queremos empezar el camino de santidad. Supongamos que alguien nos vio hoy y esa persona no tenía en sus planes este camino, pero con sus palabras usted lo ha invitado. ¿Cuál sería ese primer paso para arrancar? Porque yo creo que aquí juega un papel muy importante la oración. ¿Cómo podemos empezar a acercarnos a través de la oración para aquellas personas que quizás les cuesta? Hoy hablaba, o estos días, con un amigo, pues con su historia, ¿no? Y le decía, mira, no me preguntes cómo ni por qué. Te pido una cosa, solamente diario reza, si quieres un misterio, pero empieza a rezar. No, aunque no sepas ni cómo, empieza a rezar, porque a caminar se aprende caminando, a rezar se aprende rezando, no hay ninguna receta, pero de alguna manera sí se necesita confiar de que vale la pena. Vamos a decir, si la santidad, como el anhelo más grande que Dios tiene sobre nosotros, no solamente merece la pena, merece la vida, pues vayamos dando pasos aunque no sepamos cómo, ¿no? Me decía una vez un padre, ¿no?, que yo me estaba confesando. Me dice, mira, nunca deseo que te caigas, pero prefiero que te caigas caminando a que nunca te hayas atrevido a caminar. Entonces hay que intentarlo, hay que arriesgarse, ¿no? Hay que salir de los miedos. A veces nos han infundido demasiados miedos. Entonces la santidad no es lo que imaginamos, es algo totalmente distinto, así se le llama santidad, claro. Pero cada uno va a ir encontrando ese lenguaje, pero hay que empezar. Si alguien no lo veía como un proyecto, porque creo que algo que también es importante es que encontremos nuestro propósito en la vida, o tener un propósito, porque luchar, decir, hay algo muy grande por lo que vale la pena vivir, aunque no sepa qué es, pero lo quiero encontrar, ¿no? O me decía una señora, ¿y cómo le hago para saber qué quiere Dios de mí? Digo, pues vete al Santísimo y vas a ver que te lo va a decir, por decirlo así, ¿no? O sea, si tú le preguntas a Dios, te lo va a responder. Y Dios está más cerca de lo que podemos imaginar.
y ver sobre todo, yo diría, no tengamos miedo a un Dios que no existe. Más bien anhelemos al Dios que sí nos anhela, que es humano, que se ha encarnado, y pues empecemos a caminar con sencillez, porque también la santidad es desde nuestra humanidad, me refiero. Es con lo que ya hay, es con lo que ya está en nosotros. Entonces yo digo, pues empecemos a caminar. Arrancar, dar ese primer pasito, y por supuesto los sacramentos, Fray, ¿no? También son esos pasos que nos acercan más a Él. Oye, y la comunidad también, ¿eh? O sea, no estamos solos, hay que aprender también a dejarnos ayudar. Dicen, si quieres llegar rápido, no, si quieres llegar primero, corre. Pero si quieres llegar más lejos, camina con otro. Entonces yo pienso que este proyecto de la santidad tiene que ser mucho más comunitario, no es una cuestión personal, intimista, nos involucra a los demás, ¿no? Totalmente. Fray, quiero darle las gracias. Podría hacerle muchas más preguntas. Es realmente fascinante escucharlo con tanta generosidad que usted viene aquí y nos comparte su conocimiento, y de verdad que nos enriquece. Entonces, que Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí. Por invitarme. Totalmente. Aquí estas puertas están abiertas para que usted vuelva, por favor, a Entre lo Humano y lo Divino. Y quería cerrar con un versículo muy lindo, Pedro 1, versículo 15, que dice, así como aquel que los llamó es santo, ustedes también están llamados a ser santos en toda su manera de vivir. Todos estamos llamados a esto, no es un privilegio para pocos. Entonces no tengas miedo. Como dice Fray Tomás, déjate llevar, déjate encontrar por el Señor, y vas a ver que poco a poco se va a despertar esa sed que mencionaba Madre Teresa de Jesús, esa sed de buscarlo y de sentirlo en tu vida cada día. Quiero darle un agradecimiento muy especial a todos los que nos están viendo por sus mensajes, por su cariño, por su apoyo, y recuerden que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Yo soy Katy Quintero, hasta la próxima.